Bueno, Donald Trump ha sido exonerado por el fiscal Mueller. No del todo, pero... No, ¿Exonerado no? Eso dice él. No, pero yo creo que sí podemos decir exonerado del principal delito que le estaban imputando, investigando, que es el tema de la conspiración con los rusos. Pero esto lo ha fortalecido. Es indudable que tenemos un presidente fortalecido. Sin duda, sí. Que después del reporte de Mueller que se hace público, me parece que empieza la campaña rumbo al 2020 de su reelección, ya muy fortalecido. Y pues no es ninguna sorpresa, Jorge, regresa el tema mexicano. Regresa el tema mexicano que va a ser, al igual que el 2016, un tema en el 2020 que gusta a la base electoral de Trump. Sí, ¿O no? yo creo que, digamos, no hay que exagerar, y mucho se hace en México, el carácter electoral de esta nueva ofensiva de Trump contra México, Centroamérica, etcétera. Obviamente hay una parte electoral, como la ha habido desde que empezó su campaña. Sí. Pero hay una parte que corresponde a coyunturas, a decisiones, a medidas, a hechos, que no tienen nada que ver con la parte electoral. O sea, sí hay una crisis inmigratoria indudable. Hay una dificultad muy grande, una crisis humanitaria y un asunto de números que sí cambiaron mucho los parámetros indudable. Que había, digamos, el 14 al 17. Verano del 14 se desata la crisis de los niños, los menores no acompañados. Obama le pide a Peña Nieto que selle la frontera, lanza el plan Frontera Sur con nuestro amigo tabasqueño. Hombre, Mayans. Fernando Mayans. Hacen un buen trabajo. Humberto Mayans. Fernando es el hermano morenista o perredista. Sí. Bueno, ya está en el chisme. Bueno, perdón. En todo caso, lo hace México el 15, el 16, el 17. Bajan las deportaciones de Estados Unidos a Centroamérica, suben las deportaciones de México a Centroamérica, sube la violencia en México. El disparo de la violencia del reinicio es a partir del 15, si hay una relación directa o no, yo no lo sé, gentes como Guerrero insinúan que puede haberla, no está seguro, pero dice que es factible. Es factible. Bueno, que distrajeron recursos para ir a sellar la frontera. Que no alcanza para todo. O sea, Policía Federal y Ejército y Marino, ¿no? Y luego pasan dos cosas. Peña Nieto afloja el primer semestre del 18 y empiezan a subir otra vez los ingresos de centroamericanos a México y Estados Unidos. Se espanta Peña, trata de cerrar un poquito el segundo semestre, no alcanza y toma una decisión que es la misma de López Obrador, o sea, son idénticas, por más que se enojen los pejistas, es lo mismo. Cuando viene la primera caravana en octubre y están todos en el puente, los dejan entrar. Porque lo otro es inconcebible. Bueno, incluso algunos gobiernos de los estados les ponen autobuses. Para que se vayan yendo. Pero esa es una decisión que eso es una federal. cosa que le choca a Estados Unidos, bueno, ver que hay alguien en México que está facilitando entonces, el problema donde estamos hoy es, primero, después de que Peña los deje entrar, después de que López Obrador empiece a expedir a lo bruto visas humanitarias, y a reducir las deportaciones de México a Centroamérica nuevamente, porque Alejandro Encinas y Tonatiuh Guillén y incluso Olga Sánchez Cordero pues no quieren, y con toda la razón del mundo, deportar gente, niños, familias a Centroamérica, es mandarlos al infierno. Pues sí, pero entonces se te disparan los números de centroamericanos que llegan a Estados Unidos, a la frontera. Da los números. Los números en febrero fueron 76,000, en marzo fueron probablemente 100,000 y estamos ya a niveles de 4, 5, 6,000 diarios. Bueno, antes del verano, donde luego empieza a disminuir. La primavera siempre es una estación, digamos, de temporada de pico. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Obviamente usando esto para fines electorales, pero también tiene un problema real, que es una enorme cantidad de gente, no tienen a dónde ponerlos. Tiene el problema Trump y López Obrador, porque la crisis es de los dos lados de la frontera. Es de los dos, y la presión, aquí también la presión es de Trump sobre López Obrador, no es un tema retórico. Del tema de los números, los refugios están absolutamente rebasados en todas las ciudades de la frontera, ¿no? Javier. Yo sí le doy más énfasis a la parte electoral. Yo sí creo que
la parte de la realidad, del hecho de que en efecto están aumentando, todo eso se podría manejar como se manejó con Obama y nadie se enteró de nada. Aquí se está enterando todo el mundo de todo, todos los días, porque este cuate está en campaña. Sí. Y es un tema, si tú ves todos los estudios que se han hecho sobre la gente que votó por Trump, es el único tema que une a absolutamente todos, evangélicos, con libertarios, con conservadores clásicos, a todos por distintas razones. Uno, porque es un tema de seguridad nacional, el neocon. Otro, porque es un tema de aplicar la ley. Otro, igual un libertario. Otro, porque es un tema nativista, etcétera, etcétera, etcétera. Otros, para muchos les quitan los trabajos. Otro, porque les quitan los trabajos. Exacto. Y porque reduce el salario mínimo. Por distintas razones, pero es un tema que une absolutamente a todos. Es el único. Sí. El único otro que une a todos es uno que ya no te sirve de nada, que es el odio por Hillary Clinton. Sí. Que para 2020 pues ya no funciona. Sí, sí. Entonces yo sí creo que va a tener un peso electoral enorme. No va a tener. Y no solamente incluye a México, ya lo está teniendo. Sí, en el futuro, no. Y va a incluir también otra vez tal vez a musulmanes, en fin, no es algo exclusivamente mexicano, pero en el imaginario del americano, el migrante es mexicano. Ahora, yo creo que eso es la realidad en Estados Unidos y por lo que podemos esperar es más de eso. Aquí la pregunta que me parece fundamental para nosotros, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? A mí me parece muy bien que el presidente no se enganche y no caiga en las provocaciones de Donald Trump, porque no hay nada que ganar en con un bully como Trump. Pero eso es muy diferente a, pues si tiene que resolver el tema de la relación bilateral. Porque esto se puede complicar, Héctor, muchísimo, se está complicando, ¿no? Y esto lo puede complicar mucho porque es un problema humano absolutamente multitudinario, incontrolable, bajo cualquier hipótesis, en el sentido de detener el flujo, es simplemente imposible, al menos que estés dispuesto a una violencia que nadie puede plantearse y nadie puede ejercer. Y quién sabe si así. Si las cifras de Jorge están en ese camino, estás hablando probablemente de un flujo humano que en los meses que vienen va a llegar a los 700,000 o a los 800,000. Yo no creo que México tenga capacidad instalada para detener eso. Algo tiene que hacer que no ha hecho hasta ahora. Probablemente va a ser contener lo que se pueda, darle a Estados Unidos unas ciertas muestras de buena voluntad y de cooperación y de colaboración en eso, pero la verdad es que es impredecible, ¿no? ¿Qué va a suceder con los que se filtren, con los que lleguen a Estados Unidos? Estados Unidos no ha empezado realmente a deportar centroamericanos a México, creo que ha deportado 300, está recibiendo 76,000 en febrero, porque no es que los estén persiguiendo, es que se entregan, ¿no? Porque lo que quieren es quedarse ahí. Entonces, la verdad es impredecible. Pero hay otro lado del asunto en el que también hace bien el presidente no engancharse, pero debería, creo, el país hacer algo puntual en otras instancias en Estados Unidos. Y es que este ambiente antimexicano que está creando, que está ya en el discurso del presidente Trump y que va a seguir, porque le da muy buenos resultados, como nos acaba de explicar también Javier, le hace la vida muy pesada y muy riesgosa a los mexicanos que están allá. Sí. Y algo hay que hacer también en relación con eso, porque son millones de mexicanos. ¿Pero qué hace? No lo sé, pero yo estoy de acuerdo en que no se enganche, no tiene sentido, en el duelo verbal, pero creo que tiene que engancharse en algún tipo de política, no sé, Jorge, te imaginarás alguna mejor, que haga explícito que estamos conscientes del problema de que este discurso antimexicano de Trump afecta a mexicanos reales en Estados Unidos. Ahora, sí venimos de una situación con el sexenio pasado donde teníamos una interlocución muy importante de dos personajes muy cercanos a los presidentes, que era Videgaray y Kushner, que dialogaban, parlamentaban, llegaban a acuerdos y se cumplían los acuerdos. Eso no está ocurriendo ahorita, tengo esa impresión, Jorge. No hay ni interlocución al más alto nivel, como si existía el sexenio pasado, y hay una queja claramente de varios funcionarios de Estados Unidos, empezado por el presidente, de que los mexicanos no están cumpliendo con lo que acordaron. Bueno, es que, a ver, aquí hay muchos temas muy complicados. El primero es que para saber a qué se comprometió cada quien, pues tendría que haber alguien tomando notas.
Sí. Tengo entendido, por ejemplo, que cuando se reunió Ebrard con Pompeo y con Christian Nielsen en Houston en noviembre, entró solo, sin nadie de la embajada en Washington, sin nadie de la Cancillería, todavía no era canciller. Sí. Entonces, la interpretación que dan los norteamericanos de esos acuerdos es una, la que da México es otra. Es imposible saber. Pero eso no pasaba con Peña. Bueno, Porque, no. digamos, Videgaray tenía el monopolio Tenía de el esa monopolio, relación. pero Tampoco también- sabíamos nada, ¿no? Tampoco, No. De saber no sabíamos. No sabíamos, pero había no se cierta quejaban. Convergencia en Exacto. lo que se pactaba. Exacto. Ahora, están tratando de construirlo, tal vez lo logren construir, pero yo quiero volver a lo que decía Héctor. A ver, no engancharse está muy bien, pero los países se enganchan no por esgrima verbal. Los presidentes no empiezan a pegarse, insultarse, a hacerse cosas, a decirse de cosas porque les gusta. Lo hacen porque tienen intereses que defender y la retórica es uno de los instrumentos que tienes para defender tus intereses. En el caso de México tenemos a 12 millones de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, la mitad con papeles, la mitad sin papeles, y a otros 20 o 30 millones de ascendencia mexicana que en muchas ocasiones son objeto de la misma discriminación que los mexicanos ciudadanos. Le tiene que contestar entonces el Bueno, presidente a ver, para defender a no es que esos. le tenga que contestar a Trump, tiene que defenderlos a ellos. Ahora, si el presidente de Estados Unidos se dedica a hablar mal de los mexicanos y generar el clima que hay en Estados Unidos de 3 años para acá, de deportaciones, de redadas, de encarcelamientos, de abusos, por todo eso es real, nada de eso es inventado. Bueno, pues el presidente de México tiene que defender a los mexicanos. ¿Cómo hacerlo? Se puede discutir, pero a ver... A ver, empecemos cómo hacerlo, porque a ver, se suena lo muy primero, fácil. bueno, Yo no creo le- que no le recortes, enganchándote en el Twitter con es Trump, que, nunca. A ver, no, en el Twitter no tienes que engancharte en el Twitter, puedes nunca. declarar... O sea, no, por nunca eso. te ibas a- No, pero Leo, es que eso es reducirlo Bueno, al ridículo. contestar francamente. los Bueno, tweets. dar una entrevista con Ramos en Univisión que ven los 12 millones de mexicanos, Ok. es decir, estamos con ustedes, sabemos qué es lo que está pasando, no me puedo pelear con este desgraciado, pero sí puedo defenderlos más presupuesto para los consulados, más abogados para los consulados, más Política pública. O sea, una combinación, una mezcla de políticas públicas que existen, pero no esto de que amor y paz no quiere decir nada. Tiene una embajadora, tiene No 60 existe. cónsules, Pues sí, tiene pero que no- un secretario, un Se subsecretario. entera la pobre embajadora por la prensa de que vino Kushner. A ver, Javier. Y en efecto, yo creo que lo importante es no reducir así. López Obrador le contesta, no le contesta y le contesta por Twitter. No, eso sería un error. Este, Yo estoy de acuerdo con él en que no se sí, meta con no, yo también, a eso me refería. Pero es reducirlo un Sí. poco a lo absurdo. Exacto, o sea, la pregunta es cuál debe ser el rol del secretario, del subsecretario para América del Norte, del embajador de México. Pero en no hay Washington. eso. O sea, ¿estás de acuerdo? No hay eso tampoco. Está arrancando el gobierno y lo tienen que armar y vamos a ver si lo arman o no. Videgaray llegó en el 5º año. Leo, antes tampoco las No había cosas tal nadie. vez No, o se sea, veían no. muy bien, No. ni de un lado ni del otro. Entonces, porque también se tardó mucho la Casa Blanca. El problema, si te acuerdas, de aquí lo dijimos 1000 veces, el problema cuando inician las negociaciones del Tratado de Libre Comercio es que no sabíamos con quién hablar, porque había como 6 posibles personajes con los que podrías hablar. Resultó ser Kushner y tarde o temprano llegó Videgaray y resultó que estableció una relación personal fueron de enorme confianza. 2 años perdidos, por lo menos. Entonces, lo tendrán que armar y habrá que ver cómo decide López Obrador contestarle sin él tuitear, ¿no? Si va a ser Ebrard, si va a ser la embajadora en Washington, si lo va a hacer junto con el Congreso, pueden jugar cierto papel senadores, gobernadores del Estado de México, nuestra red consular, en fin, habrá que ver qué estrategia deciden armar, pero yo coincido en que claro que tienes que tener una estrategia para lo que viene, sobre todo ahora en la campaña. Y para defender a esos 12 millones de mexicanos que están hoy en una situación más precaria que nunca, incluyendo a los que tienen la residencia permanente, los green cards, también a ellos los están deteniendo, pero lo que me buscándoles delitos Día con día. antes de... y todos los- día todos con los día. días. Me queda un minuto. La conclusión es que parecería que no hay una política, una visión de política bilateral de lo que quiere el presidente López Obrador con Estados Unidos, más allá de no pelearse.
¿O no? Yo no veo otra cosa más que el amor y paz y no Por eso, engancharse, por eso. que me Pero parece reducirlo el tema- a un mínimo Y aspecto. por cierto, aquí lo hemos No dicho no mucho, veo, no la esto veo. va más allá, es comercial, es el tema de las drogas, es el tema de la seguridad. Es todo. Es una relación enorme. Muy compleja. No parecería que hay eso, ¿no? Sí, el no engancharse es un objetivo. Sí. ¿No? La pregunta es qué estrategia vas a tener para defender tus intereses. Te diga, Ahora, ahí no entra- es ni siquiera un objetivo, Objetivo es una deseo. puntada, es un dicho, es como me canso ganso, no, zafo. Ahora- Está bien, zafo, a ver, no es serio, pues. Ahora, ahí entra el tema de que la verdad es que al López Obrador el mundo no le importa, pero aquí sí tiene una cosa, un gigante, un elefante, que no se puede, que tiene que hablar del elefante en la sala. en ¿no? el Que caso de la relación Digo, bilateral- porque se puede pelear con España, Indonesia, pues le puede valer ¿no? Y Corea del Norte. Pero de Estados Unidos no se puede zafar. Pero ahora sí que en el caso zafo de, no se puede en el zafar. caso de la relación bilateral México-Estados Unidos es muy rara en que cada tema es un tema bilateral y un tema nacional para ambos países. Claro. El tema de las drogas es un Claro. tema profundamente nacional para Estados Unidos y también bilateral. El caso de las drogas en México es un tema profundamente nacional y también bilateral para Estados Unidos. Y así cada tema. Entonces, que le interese solo la política interna, ok, dentro de la política interna caen varios temas que tienen que ver con la relación con Estados Unidos. Entonces, por más que no le interese la política exterior, en este caso en particular sí le va a tener que entrar. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Gracias, Héctor. Leo. Gracias, Javier. Gracias, Jorge. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Por cierto, vamos a tener un debate muy interesante hablando de Estados Unidos, del tema de Estados Unidos contra China, que ese es otro gran tema. Regresamos, nos vemos mañana.